Shalom, Javerín, muy buenas noches, bienvenidos a nuestra 42ª clase de Introducción al Judaísmo en www.koltuvsefarad.com. Hoy continuando con nuestro tema de la biblioteca judía, en la cual espero cubrir al menos las grandes obras eh, de la biblioteca judía del periodo medieval. ¿Ok? Entonces, la vez pasada habíamos hablado del Talmud, de la literatura rabínica, y hoy vamos a hablar de la literatura judía más o menos entre los siglos VII al XIV, o posiblemente, no sé, trataremos de llegar hasta el siglo XIII, si podemos llegar si podemos llegar más lejos, pues bienvenido es. Ok, entonces, Javerim, habíamos hablado que el último gran esfuerzo que compila y eh, verdaderamente termina el proceso de la literatura rabínica es la redacción del Talmud de Babilonia. Más o menos terminado hacia el año 650 de la era común, después de 400 años de discusión y desarrollo en las yeshivot de Sura y Pumbedita, principalmente en las yeshivot de Babilonia, es decir, Irak. En el año más o menos 650, coincidente con esta fecha y posiblemente pues de acuerdo a la opinión de muchos estudiosos del tema, es la conquista musulmana de Babilonia, lo que de cierto modo pone fin a la redacción del Talmud de Babilonia. Hay un gran cambio político, hay un gran cambio social, y las academias talmúdicas de Babilonia de cierto modo deciden que es necesario fijar el texto del Talmud y no seguir desarrollándolo, del mismo modo que Rabbi Yehuda Nasi 450 años antes decidió poner en limpio el texto de la Mishnah. Es decir, estos textos de codificación vienen en respuesta a veces a situaciones históricas complicadas. Y lo que va a ocupar el resto de la atención intelectual del pueblo judío por los próximos 400 años va a ser el estudio, difusión e interpretación del Talmud de Babilonia. ¿Okay? Habíamos hablado en la clase anterior de esta división entre Hibur y Perush, Perush siendo una interpretación y Hibur siendo una composición completamente nueva. En los próximos 400 años, con muy pocas excepciones, vamos a entrar en una etapa grandísima de Perush. Y esto es lo que en nuestra clase de historia habíamos hablado de la época de los Geonim. Los Geonim eran los Roshei Yeshiva de las Yeshivot de Babilonia, es decir, eran los sucesores de los rabinos del Talmud. Y por lo tanto tenían un gran interés en promover e interpretar el texto que habían producido sus propias academias. Entonces, de aquí al final de la época de los Geonim, recordemos que el último Gaón, que es Rav Hai Gaón, muere en el año 1028, entonces los próximos 400 años los Geonim van a estar involucrados más que todo en un proceso de perush, de interpretación del Talmud, y este toma dos formas centrales. Una forma central de interpretación del Talmud es el modo tradicional en que los Geonim ejercían su influencia en el mundo judío, que era a través de la institución de She'elot Utshuvot,
que significa literalmente preguntas y respuestas. Entonces, si nos remontamos a nuestras clases de historia, recordemos que cuando los musulmanes en el primer siglo de la era musulmana conquistan gran territorio, básicamente desde España hasta India, lo cual pone al 95% de la población judía en territorio musulmán, compartiendo un lenguaje que es el árabe, y esto permitía también increíble movilidad. Es decir, yo podía mandar una carta desde España y esta carta podía llegar a Babilonia sin ningún problema. O sea, ininterrumpidamente las caravanas que llevaban bienes de un lado al otro del mundo árabe llevaban también cartas, y en estas cartas las diferentes comunidades judías del Mediterráneo especialmente, aunque también había cierto intercambio con las comunidades de Italia, que a pesar de estar en territorio cristiano, pues veían hacia los Geonimes para su liderazgo, y estas comunidades mandaban preguntas. Ok, entonces supongamos que todos nosotros somos una comunidad en Marruecos. Estamos en la ciudad de Fez, tenemos el Talmud, lo estudiamos, pero tenemos preguntas, especialmente temas prácticos. Entonces, supongamos que surge un caso difícil de divorcio y consultamos a los jajamim locales y consultamos el Talmud y no logramos una respuesta. Entonces, nos sentamos, escribimos una pregunta, una she'elá a los Geonim. Entonces, queridos Geonim de Babilonia, estamos tratando de ver cuál sería el Psak Din para este caso en particular y cómo se relaciona con lo que dice el Talmud en la página tal. No había paginación del Talmud en Masejet Gittin. Entregamos esta carta a una caravana de camellos. ¿Qué pasa? La caravana llega hasta Babilonia, llega hasta Bagdad. Las academias de Sura y de Pumbedita se sentaban, discutían, y con la carta iba por supuesto una donación para las yeshivot de Babilonia. Los rabinos de las academias se reunían, discutían la pregunta y mandaban a una respuesta a la pregunta, y luego la carta viajaba en sentido contrario sobre camellos, sobre barcos, y en cualquier, y esto también sucedía, donde paraba la caravana, si había una comunidad judía, ¿qué pasaba? La respuesta era copiada. Esto es una de las primeras versiones de lo que se llama conocimiento open source. No había privacidad en las cartas, y en efecto esto beneficiaba mucho. Entonces, la carta que nosotros habíamos mandado desde Marruecos paraba primero en Cairo, paraba luego en Túnez, paraba luego en Orán, y cuando llegaba a nosotros ya la carta había sido copiada unas 5 o 6 veces. Y así se manejaba la interpretación del Talmud. Entonces, She'elot u'Tshuvot, que va a ser un género judío hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy este es un género judío, un género de literatura judía que no ha desaparecido, y es una de las, en mi opinión, de las más interesantes fuentes que tenemos para nosotros ver la halajá en acción. ¿Ok? Teresa, no entiendo de qué estás hablando de los griegos. No es método socrático de qué. No, preguntas y respuestas son más viejas que Sócrates. Estas son preguntas puntuales con respuestas puntuales. Rubén se casó con una señora, luego no se divorció bien y se cogió una concubina yo no sé dónde. ¿Cuál es la respuesta? Y a veces las teshuvot son 2 párrafos, a veces la teshuvá es sí,
o no. Definitivamente hubiera sido más fácil hacerlo con texto, pero pues no había texto, había camellos. ¿Ok? El único sitio donde verdaderamente había rabinos terés era Babilonia. En este momento, especialmente en los años, en las décadas iniciales o en los siglos iniciales de los Geonim, o sea, recordemos, el mundo antiguo estaba en crisis. En el Mediterráneo, los musulmanes, a pesar de que estaban unificando todo en una cultura que eventualmente iba a ser muy amplia, muy tolerante, pues eran siglos de guerra. Europa, ni se diga, Europa estaba en la edad oscura, esto ni siquiera es la edad media. Las invasiones bárbaras, o sea, había muy poca cultura. Afortunadamente en Babilonia, el imperio sasánida de los persas había permitido cierta paz y los judíos pues llevaban 400 años y más. O sea, eventualmente las cosas en el Medio Oriente se calman y los Geonim van a poder seguir trabajando por 400 años más prácticamente ininterrumpidos. ¿Si había consenso entre las yeshivot? No, no había consenso entre las yeshivot. En muchos casos las yeshivot peleaban. Y en ese caso, o sea, cada comunidad tenía como una yeshiva preferida. Había momentos en que la yeshiva de Sura tenía más renombre, había momentos en que la yeshiva de Pumbedita tenía más renombre. Incluso en el momento de mayor unidad doctrinal y legal del pueblo judío, que es en mi opinión la época de los Geonim, ni siquiera en esa época había consenso. ¿Ok? Entonces, este método en hebreo se llama shut. She'elot utshuvot. Preguntas y respuestas. Y sigue siendo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy sigue siendo uno de los géneros más fructíferos y más interesantes de la interpretación legal judía. ¿Ok? No, el tema es inagotable, Ari. Por ejemplo, uno de los más interesantes autores de Tshuvot del siglo XX, era un rabino, falleció recientemente, se llamaba Eliezer Waldenfeld. Eliezer Waldenfeld era el rabino del hospital Shaare Zedek de Jerusalén. Es un hospital ortodoxo. Y el rabino escribió una serie de responsa muy interesante que se llama Tzitz Eliezer, varios volúmenes, creo que son 15 volúmenes de preguntas, y muchas de ellas tienen que ver con cuestiones que hoy llamaríamos de bioética, cuestiones de alajá, de la intersección entre la ética, la alajá y la medicina. ¿Ok? Entonces, cuestiones, por ejemplo, de fertilización in vitro, de madres, surrogate motherhood, ¿cómo se llama esto en español? Cuando una señora carga el embrión fertilizado de alguien más, madres sustitutas, problemas de transgénero. Hoy que el tema está pues tan candente en los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, una mujer que a través de un proceso de intersexo acaba teniendo los genitales de un hombre y una identidad de género masculina, cuenta en la halajá como hombre o como mujer. Estas son cuestiones que los rabinos del Talmud y ciertamente los rabinos Geonim no se imaginaban. Javerim, eventualmente si entre los fanáticos religiosos y Putin y los gringos no acabamos con este planeta, eventualmente nosotros viviremos en otros planetas. Y entonces la halajá tendrá que
adecuarse. O sea, las preguntas halágicas, las preguntas halágicas son inagotables. Las respuestas de los Geonim a veces son profundamente modernas, a veces no. El proceso de interpretación nunca acaba. Nunca acaba. Ok, Sheelot u'Tshuvot. El otro movimiento literario que comienza a aparecer en la época de los Geonim son los códigos. ¿Qué es un código? El Talmud Haverim es un texto muy largo y es un texto tremendamente difícil de organizar. ¿Por qué? Porque el Talmud está organizado de acuerdo a una lógica discursiva. No es una lógica aristotélica, no es una lógica, o sea, no es fácil encontrar cosas en el Talmud. El ejemplo que yo siempre pongo es, Haverim, ¿dónde están las leyes de Tzitzit? No hay tratado que se llame Tzitzit. O sea, a veces es fácil. La mayoría de las leyes de Shabbat están en Masejet Shabbat. La mayoría de las leyes de Berajot están en el tratado Berajot. Pero bueno, Tzitzit, ¿dónde están las leyes de Tzitzit? Y están en el capítulo 4 del libro de Menajot, que es el tratado que tiene que ver con las ofrendas de harina. Nada que ver. A menos de que uno conozca el Talmud, es muy difícil orientarse. Entonces, desde el comienzo, o sea, desde que el Talmud es publicado, los Geonim están tratando de hacer el Talmud un poco más accesible. ¿Ok? Y esto se intenta con varios textos. El más famoso de ellos se llama Sheilta. Sheilta quiere decir en arameo el libro de las preguntas. Y la Sheilta está organizada de acuerdo a Parashat HaShavua, con conexiones con las mitzvot que están en ese conectadas con el contenido de esta parasha. Es un texto tremendamente difícil también, no crean pues que es el colmo de la claridad, pero es un primer esfuerzo en tratar de hacer esto un poquito más accesible, ¿cierto? O sea, todos los Geonim y las personas que servían en la yeshiva eran expertos, era gente que vivía, respiraba el Talmud. La mayoría de los judíos no tenían acceso a este tipo de conocimiento y había necesidad de obras populares. Otro esfuerzo un poco después es un libro que se llama Alajot Gedolot. Y todo esto son antologías de textos talmúdicos. Es un esfuerzo de tratar de simplificar el Talmud, pero sin cambiar mucho el lenguaje. ¿Ok? Y esto, o sea, en estos primeros siglos de los Geonim, sí ven que la producción literaria es bastante tradicional, es bastante conservadora. Es decir, la gente asume que el texto, o sea, y asume con razón que el Talmud es el texto más importante y lo único que están tratando de hacer es tratar de ayudar a la gente a navegar el Talmud.
Ah, no, disculpen, estaba aquí con las niñas. Oh, ok, preguntas hasta ahora. Entonces, en los primeros siglos había, o sea, estos son prácticamente copialinas del Talmud. ¿Ok? Hasta que aparece posiblemente la mente más brillante. No entiendo, Javier. ¿Cómo así? Ese es el título que le pusieron al libro. Sheilta. ¿Por qué? Porque son preguntas. Toda Sheilta comienza con una pregunta. ¿Cómo es el proceso correcto para divorciarse de una mujer? En la Torá aparece esto, en Deuteronomio 24, En el Talmud aparece esto, No, o sea, no entiendo la pregunta de por qué. Sheilta es el título de un libro. ¿Ok? Y no es sino hasta que aparece una de las figuras más importantes. O sea, este señor va a inaugurar. Ay, un segundo, Javier. Ok. Otra. Preguntas. Otro texto que es pionero en la época de los Geonim es un texto que nosotros ya hemos estudiado y en mi opinión es el texto más importante de la tradición judía, que es el Sidur. Y el Sidur comienza con preguntas a los Geonim, sobre cómo debemos rezar. Y los Geonim componen el primer Sidur, que es el Sidur de Rav Amram Gaon. Seguido, y esta es la persona que iba a introducir, no es Maimónides. Maimónides es, en mi opinión, eh, la culminación de este proceso, pero el que comienza todo esto es un señor de nombre Rav Saadia Gaon Al-Fayumi. Saadia vive en el siglo IX, se convierte en Gaón de Gaón de Sura y además de cumplir todas las otras funciones que habían hecho los Geonim, es decir, escribir Sheelot Uchuvot, escribir Rav Saadia comienza y hace un montón de cosas nuevas. Primero que todo hace un Sidur. Maimónides no es sino hasta el siglo XIII, estamos en el siglo X, no te preocupes. Hace un Sidur, el Sidur de Rav Saadia Gaon. Por si no fuera poco, escribe también la primera traducción de la Biblia al árabe, que para el siglo X era la lengua común del 90-95% de la población judía del mundo. Escribe una serie de manuales de alajá sobre temas específicos en árabe. Es decir, libro de Mekahu Memkar, es decir, libro de compra y venta. Es un manual alágico escrito en árabe sencillo para que todo el mundo lo entienda sobre las alajot de compra y venta de objetos. Escribe
polémicas en contra de los caraítas. El movimiento caraíta en este momento tiene mucha fuerza. Saadia es el enemigo inveterado de los caraítas. Y escribe el primer texto filosófico importante de la historia judía, que se conoce en hebreo, a pesar de que lo escribe en árabe, como Sefer Emunot Vedeot, el libro de las creencias y las opiniones, donde, utilizando categorías filosóficas de la filosofía griega, Rav Saadia Gaon trata de explicar los dogmas fundamentales, las creencias fundamentales del judaísmo, basado desde una perspectiva racional. O sea, si Rav Saadia hubiera hecho cualquiera de estos, ya con esto se merecería estar en el panteón cultural del pueblo judío. La cosa es que Saadia no solo hizo estas, sino las hizo todas, y las hizo casi todas por primera vez. O sea, el intelecto de Rav Saadia Gaon es, o sea, el único intelecto que posiblemente se le aproxima es el del Rambam 3 siglos después. Y son parte de un mismo continuo. ¿Ok? Y Rav Saadia abre las tres, comienza al menos dos de las tres de las tres áreas en donde se va a concentrar la producción literaria, cultural e intelectual del pueblo judío durante la Edad Media. Ya habíamos hablado de la filosofía. Entonces escribe el primer texto serio de filosofía, que es Emunot Vedeot. Y escribe el primer comentario a la Torah. El Midrash que habían hecho los rabinos del Talmud y los Tanaim antes, de cierto modo era un comentario a la Torah, pero a partir de Saadia comienza a haber un interés por lo que se llama el Pshat, o el sentido contextual. Los rabinos del Midrash no les importaba el sentido contextual. Ellos no querían saber qué era lo que decía la Biblia, sino utilizar la Biblia para, como ya dijimos la clase pasada, introducir temas éticos, introducir temas teológicos, introducir temas morales. ¿Ok? Y Rav Saadia es la primera persona que verdaderamente se sienta y escribe en árabe un comentario a la Torah, tratando de explicar esto es lo que la Torah significa. Preguntas. Las polémicas con los caraítas, o sea, las diferencias halágicas entre caraítas y rabanitas es lo menos importante. El Talmud es el centro, el corazón y el cerebro del judaísmo rabanita y del judaísmo medieval. Los caraítas rechazan el Talmud. O sea, no es solamente una diferencia sobre los detalles. Hoy en día nosotros pensamos que el judaísmo está tremendamente dividido,
Pero la verdad, o sea, mal que bien, los diferentes ramas del judaísmo están de acuerdo en un canon. Y las diferencias son en detalles, que estos cuentan a las mujeres para el minyan, que estos no, que estos casan gays y estos no, que estos tienen mejitzá y estos no, que estos se ponen tefilín en Hol HaMoed y estos no. O sea, esas son diferencias mínimas. En este momento de la historia lo que tenemos es una división donde un grupo acepta un canon específico que incluye el Talmud y el otro activamente rechaza este canon. Es una diferencia brutal. O sea, casi como la diferencia, casi tan profunda como la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo. Nosotros no aceptamos el Nuevo Testamento, no aceptamos las escrituras cristianas, no nos interesan, no nos afectan, mientras que para el cristianismo pues esa es la base de su religión. O sea, las diferencias entre el judaísmo rabanita y el judaísmo caraíta, especialmente en esta época donde el Talmud se estaba afianzando, era una cuestión de supervivencia. ¿Por qué rechazaron el Talmud? Hay mucha gente cínica que dice que fue por cuestiones políticas, ¿cierto? Esa es ciertamente la narrativa rabanita, que Anán ben David, que es el fundador del movimiento caraíta, no fue elegido como Gaón, entonces luego... pero Javerim, o sea, traigo a colación el video, ¿cuál es el video que más no me gusta han tenido en mi canal de YouTube? Es el video sobre las velas de Shabbat. ¿Y cuál es la crítica? Oh, estas son mitzvot de hombres. Esto no aparece en la Torah, lo cual es completamente cierto, es una crítica completamente cierta. Prender velas en Shabbat no aparece en la Torah. Gran parte del tinglado cultural, teológico, religioso y halágico del judaísmo rabanita no aparece en la Torah. Y hay mucha gente que eso le parece el colmo de los colmos. Hoy en día, aparte pues de una minoría caraíta en Israel más que todo, estas peleas son entre judíos rabanitas y evangélicos judaizantes que todavía le creen a Lutero este cuento de la sola escritura, pero pues ya no es un debate intrajudío y por lo tanto a mí personalmente no me interesa. ¿Ok? Entonces, las otras dos columnas de la producción intelectual de la Edad Media, por un lado tenemos la Halajá y por el otro lado tenemos la Kabbalah. Entonces, comencemos, hagámoslo de una manera diacrónica. ¿Ok? Entonces, en la halajá vamos a tener un movimiento muy importante de Shut, de Sheelot Uteshuvot. Mucho después de que el Talmud, o sea, de que los Geonim, en el año 1000, más o menos, de la era común, cierran las academias de los Geonim. Y como ya habíamos hablado en la clase de historia, el ímpetus cultural se mueve hacia España y hacia Alemania. ¿Ok? En la halajá vamos a tener dos
En la halajá hay dos, disculpen, Javerim, tengo fiebre. Hay dos inclinaciones que son geográficas. En Ashkenaz, es decir, en Alemania, el desarrollo halágico se va a dar de tres maneras. A través de Shut, de Sheelot Utshuvot. Ya habíamos hablado, por ejemplo, de los decretos de Rabbeinu Gershom Meor HaGolá, en el año 1000. El Rabbeinu Gershom, que es, por ejemplo, el que hace al judaísmo en Europa monógamo, por ejemplo. Todo esto es hecho a través de Sheelot Utshuvot. Entonces, en vez de la gente mandarle las preguntas a los rabinos de Babilonia, ya que no había ya los Geonim pues no existían, entonces la gente le mandaba sus preguntas a los rabinos importantes pues locales. Entonces, en Ashkenaz el proceso se hacía a través de Shut, de Sheelot Utshuvot, y a través de comentarios del Talmud. Estos comentarios del Talmud, los dos más famosos, son, por un lado, el de Rashi y el de los Tosafot, que son los nietos y alumnos de Rashi. Si ustedes abren una página de una Gemara tradicional, de una Gemara Vilna, en el margen interno tienen a Rashi, en el margen externo tienen los Tosafot. Y en muchos casos, tanto Rashi como los Tosafot llegan a conclusiones halágicas muy importantes dentro de su comentario. Es decir, la función del comentario del Talmud no es solo explicar qué es lo que dice el Talmud, sino en muchos casos determinar cuál es la halajá. ¿Ok? Y la tercera fuente de halajá en el mundo ashkenazí era lo que se llamaba Sifrei Hamin Hagim. El mundo ashkenazí era tremendamente diverso. Ya habíamos hablado que puede que los judíos de un lugar no hicieran exactamente lo mismo que los judíos de un lugar a 10 kilómetros de distancia. Y desde muy temprano hay colecciones donde sabios, que especialmente sabios que les gustaba viajar, decían, mire, en París los judíos hacen esto, en Lunel los judíos hacen esto. Y así presentando una imagen muy diversa de la diáspora ashkenazí. El libro más famoso de esta inclinación es lo que se llama Sefer HaManhig, el rabino Natán de Lunel, que es una colección de minhagim, especialmente de Francia y Alemania, pero a veces va mucho más allá. Ok, preguntas. Ok. En el mundo sefaradí había también Sheelot Utshuvot. Se preservan varios textos de preguntas y respuestas de diferentes rabinos, del Rif, del Rambam, del Ramban. O sea, esto, Shutim,
Sheelot Ushobot va a ser este es un género que no ha muerto, es posiblemente el género más longevo de la literatura halágica. También había comentarios al Talmud. Pero el género que define a la aproximación sefaradí a la halajá y que va a definir de cierto modo la aproximación la aproximación general del mundo judío hacia la halajá es el desarrollo de códigos. Códigos que son libros que tratan de organizar de una manera enciclopédica todo el conocimiento halágico sobre un tema particular. Y esto merece una página nueva. Hay 3 códigos importantes y todos ellos son escritos en el mundo sefaradí. El primero de ellos se llama Hilchot Harif. Fue escrito por el rabino Yitzhak Al-Fasi. Isaac de Fez es en Marruecos, eventualmente el Rif, como se le conoce, se muda a Lucena, que es un suburbio de Córdoba, en Sefarad, y en el siglo XI compone sus halajot. ¿Cuál es el modus operandi del Rif? El Rif todavía no tiene el valor o la chutzpah que va a tener el Rambam un siglo después, de deshacerse completamente del Talmud. El Rif preserva al Talmud, preserva el orden de tratados, ¿cierto? Berajot, Shabbat, Eruvin, etc. Pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué son las halajot Rif? Es una antología talmúdica con solo la halajá y comentario del Rif dentro del texto. Es decir, el Rif saca todo el relleno del Talmud, todo lo que es midrash, anécdotas, teología, historias, interpretación bíblica. El Rif hace copy y luego lo elimina y nos deja simplemente las discusiones halágicas del Talmud, pero en el lenguaje del Talmud, es decir, en arameo, de acuerdo a la exposición talmúdica y en el orden talmúdico. Pero lo que hace el Rif es importantísimo. ¿Por qué? Porque simplifica el proceso de aprendizaje halágico. En el sentido de que si yo quiero aprender halajá, no tengo que estudiar el Talmud y filtrar los temas no halágicos, sino que simplemente voy y estudio las Hilchot Rif, estudio la parte legal del Talmud que está ya en un solo libro. ¿Preguntas? No, Hilchot Rif está escrito en arameo. O sea, el tipo cogió el Talmud y sacó el relleno. O sea, hizo incluso interesante decir si el Rif es propiamente una obra original. Sí, el Rif añade de su cosecha y añade su comentario dentro del texto, pero el 95% del texto del Rif es simplemente el Talmud. Es un resumen del Talmud. No entiendo de qué hablas, Ari. ¿Cómo así que en contra de las originales de los Geonim? Todo proceso halágico
consecuente, trata de respetar los precedentes que vienen detrás. Pero Javerim, los Geonim no eran un cerebro, no eran una colmena, eran individuos. Rav Saadia a veces estaba en desacuerdo con Rav Hai. Rav Hai estaba en desacuerdo con Rav Shrira. Rav Shrira estaba en desacuerdo con Rav Amram. Entonces, el precedente halágico no es unívoco y no es unánime. Aún en la época de los Geonim. Entonces, cuando el Rif a veces está en acuerdo con un Gaón, está en desacuerdo con otro. Pero lo que está tratando de hacer el Rif es algo mucho más radical. Y es tratar de volver al Talmud. Los 3 códigos sefaradíes son un ejercicio de popularización de la halajá. Y esto es una cuestión muy importante, yo creo, para nosotros. En la época medieval, con un texto tan difícil como el Talmud, se había llegado a una cuestión de profesionalismo. Es decir, si yo no tenía acceso a un rabino, para mí la ley judía era inescrutable. Está escrita en un lenguaje que yo no conozco, ¿cierto? Yo hablo árabe, o hablo español, o hablo francés, y ese libro está escrito en arameo. A duras penas sé hebreo yo, que me voy a poder poner a leer en arameo. Entonces, había demasiado poder en manos de los rabinos. Y estos 3 códigos lo que tratan de hacer, y esto es muchísimo más claro en el caso del Rambam y en el caso del tercer código, que es el Arbat Urim, es tratar de hacer la halajá accesible a la gente. El Rif tiene la ventaja de que es cortar un libro de 13 volúmenes y volverlo un libro de 3. Eso ya es importante. ¿Ok? ¿Cierto? Es el Talmud, son cuántos y tantos volúmenes, son 7.000 páginas. El Rif tiene 1.800. Con eso ya hay una ganancia importante a nivel pedagógico. El Rif no cambia el lenguaje, el Rif no cambia la organización. Pero ya van a venir códigos que van a hacer cambios mucho más radicales. Alejandro, en este momento ya estamos hablando, el Talmud fue escrito colectivamente, los Geonim deliberaban colectivamente, pero ya en la Edad Media por lo general estamos hablando de autores específicos. O sea, las Alajot Rif fueron escritas por el rabino Yitzhak Alfasi. El segundo código, mi favorito y el más importante en mi opinión, es el Mishneh Torah. O como se le conoce, Yad HaZaká, la mano fuerte, de el rabino Moshe Ben Maimon. El Mishneh Torah es si las halajot del Rif son de cierto modo un perush pues muy minimalista, simplemente yo estoy editando material, estoy sacando material. El Mishneh Torah es, y el Rambam lo dice sin tapujos, es el ejemplo de una composición halágica, es decir, de un jibur. Y el Rambam lo dice sin miedo, o sea, es lo que dice prácticamente: yo estoy haciendo una nueva Mishnah. ¿Por qué? Porque tengo que hacerlo. El Rambam, al menos, decía que su genealogía lo conectaba con Rabbi Yehuda Hanasí. Decía que él era descendiente de Rabbi Yehuda Hanasí.
el autor de la Mishnah, y él dice, mire, 1000 años después de mi ancestro, yo tengo que hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque hoy el mundo judío está en crisis y el Talmud no aguanta. La gente no es capaz de leer el Talmud y no tienen una forma fácil de entender la halajá. ¿Qué es absolutamente revolucionario? Eso es lo que literalmente significa el Mishneh Torah. Mishneh Torah significa la segunda Torah. Si ustedes no han estudiado mis clases sobre la introducción al Mishneh Torah, vayan a koltuvsefarad.com y estudienla. Es posiblemente uno de los textos más fuertes. El tipo dice, mire, mi propósito es que usted necesite, para ser un buen judío, va a necesitar 2 libros. Va a necesitar un Tanaj, una Biblia y este libro. Y no va a necesitar ningún otro libro aparte de este. Ahora, eso no significa que el Rambam pensara que deberíamos votar la Mishnah o el Talmud. Dice, eso es para los expertos. Pero para la persona del común, usted lo que necesita es una Biblia y un Mishneh Torah. Y con esto usted sabe qué hacer. El Mishneh Torah es tremendamente revolucionario en varios sentidos. Primer sentido está en su lenguaje. El Mishneh Torah es la primera obra al menos en temas de halajá, en muchos siglos, que es escrita en hebreo. No está escrita en árabe, no está escrita en arameo, está escrita en hebreo. Y esto le permite ser que, y no es porque el Rambam, la mayoría de sus cosas las escribió en árabe. La guía de los perplejos está escrita en árabe. Su Perush la Mishnah está escrita en árabe. Sus Sheelot u Tshuvot están escritas en árabe. Pero el Mishneh Torah, el Rambam dice, esto es distinto. Si este texto va a ser verdaderamente universal, tiene que estar escrito en hebreo. Porque el hebreo es la única lengua que todo judío entiende. Y el hebreo del Rambam es un hebreo precioso. Es un hebreo tremendamente sencillo, tremendamente nítido y muy claro. Entonces, y de ahí en adelante, todos los códigos, el Shulchan Aruch, el Arbat Urim, el Yalkut Yosef, el Kitzur Shulchan Aruch, el Mishneh Brura, todos van a estar escritos en hebreo. El Rambam cambia. El lenguaje de la halajá tiene que ser el hebreo para que sea accesible a todo el mundo. Segundo, el Rambam organiza su libro temáticamente y no con base en el canon que había sido puesto por Rabbi Yehuda así 1000 años antes del Talmud. ¿Cómo es la organización del Mishneh Torah? Es por temas. El Mishneh Torah se divide en 14 libros. Cada libro se subdivide en halajot. Cada grupo de halajot se subdivide en capítulos. Cada capítulo se subdivide en halajot más pequeñas. Entonces, por ejemplo, el segundo libro del Mishneh Torah, Sefer HaAhavá, el libro del amor, se divide en Hilchot Kriyat Shema, Tzitzit, Berajot, Torah Tefilín y Mezuzot y Milá, circuncisión. Esas son las divisiones internas del Sefer HaAhavá. Cada uno de estos temas se subdivide en capítulos y cada capítulo organiza halajot temáticas. Entonces, Sefer HaAhavá, Hilchot Kriyat Shema, las leyes del Shema. Capítulo primero, ¿qué es el Shema?
dónde se recita, cómo se recita, cuándo se recita. Todo en un hebreo sencillo, organizado de una manera que no tiene nada que ver con la organización talmúdica. Tercer tema. Gracias, can you close the door, please? El Mishneh Torah es un texto independiente. El Mishneh Torah no cita el Talmud, lo cual era anátema. La gente, o sea, el Mishneh Torah tuvo muchos detractores. Y una de las acusaciones era que el Rambam no dice de dónde saca las cosas. Entonces es un texto independiente, no depende del Talmud. Y por último, es un texto, y esto por esto también fue muy criticado, unívoco. Es decir, el Rambam no presenta diversidad de opiniones para la mayoría de los casos. Dice, la ley es tal y tal. El Rambam decide. Lo cual, sí, desde una perspectiva ideológica, es un empobrecimiento del discurso talmúdico, que está lleno de diversidad. Eso es una de las cosas lindas del Talmud. Pero a nivel práctico es muy útil, porque el Mishneh Torah dice, mira, la ley es esta. Ahí tiene. Y en esto es el Mishneh Torah un texto único. Curiosamente, no cita nada a las fuentes. Eso lo haría pues tremendamente complicado. Y el Mishneh Torah lo que quiere es que todo judío pueda tener acceso a un código fácil, sencillo, donde se puedan ubicar para encontrar la ley. Y hasta el día de hoy, el primer lugar que yo consulto siempre es el Mishneh Torah, porque es tremendamente fácil de encontrar. Había mucha gente que le criticó a Maimónides. En su tiempo mucha gente le criticó eso al Rambam. Los Dayanim de Irak se levantaron, gente en Ashkenaz le hizo la guerra, pero al final de cuentas el texto que supuestamente iba a acabar con todos los debates fue el texto más comentado de la historia del Halajá. El Mishneh Torah tiene más comentarios que el Talmud. Hasta el día de hoy se siguen escribiendo comentarios al Mishneh Torah. Entonces, tremendamente útil, tremendamente polémico, y es el segundo de los códigos. El tercer código viene en el siglo XIV. Se llama, y se me olvidaba, la quinta cualidad del Mishneh Torah es que es absoluto. Es el único código que contempla las 613 mitzvot. Tanto aquellas que se practican hoy en día, como aquellas que se practicaban solo en la época del templo. Hay partes enteras del Mishneh Torah que no son aplicables hoy en día. Igual el Rambam habla sobre ellas, como por ejemplo toda la Torah de los sacrificios. Alejandro, porque ¿qué interpretas tú como correcto en halajá? En la halajá no hay correcto o incorrecto.
Tú estás trabajando con un acervo legal diverso, milenario. Es la opinión del Rambam. Tú puedes estar en desacuerdo con la opinión del Rambam, puedes no seguir la opinión del Rambam. Pero el Rambam no se está inventando esta opinión legal. Esto no es matemáticas. Esa es posiblemente una de las cosas más difíciles de entender, pero también más útiles de entender. Y es, la halajá no es matemática. No hay tal cosa como halajá objetiva. Hay halajá que respeta más el proceso halájico, que incluye más precedentes, pero hay halajá muy buena que no lo hace y que es necesaria en tiempos de crisis. Uno puede estar en desacuerdo o en acuerdo con lo que dice un abogado, pero pues mientras esté argumentado, pues uno no puede decir que es falso. No, Aleja, no pienses que el Rambam era tan trivial. Todo esto está basado en el Talmud, todo esto está basado en discusiones previas. Y en parte, la primera tanda de intérpretes del Rambam es tratar de es gente que fue y encontró todos los referentes del Rambam. Bueno, el Rambam está sacando esta halajá de esta página del Talmud. La primera generación de comentaristas, sus fuentes son las mismas fuentes de todo proceso halájico. Es decir, toda la literatura halájica previa. El Talmud, los comentarios de los Geonim, el Rif. El Rambam se basa tremendamente en el Rif. ¿Por qué? Porque el Rif es el maestro del Rambam. Hay un linaje directo entre el Rif y el Rambam. El Rif fue el maestro de Yosef Ibn Migash. Ibn Migash fue el maestro de Rav Maimon Hadayan, que es el padre y el maestro del Rambam. Preguntas. En el siglo XIV aparece el tercer código. Es escrito en España por un rabino ashkenazí, Yaakov ben Asher. El papá del rabino Yaakov era el gran rabino de Toledo. Nosotros lo conocemos como el Rosh. Y este era un rabino alemán que había sido invitado para ser el gran rabino de Toledo. Y en su texto, Arba Turim, las 4 columnas, Rav Yaakov ben Asher, en hebreo sencillito, reorganiza toda la halajá, pero es solo la halajá practicable en esa época. Es decir, el Arba Turim es un texto mucho más limitado que el Mishneh Torah. El Mishneh Torah pretende dar una visión completa de toda la halajá. El Arba Turim simplemente dice, mire, hoy viviéndose en el siglo XIV, este es el único libro que necesita. Leyes de sacrificios, leyes de diezmos, leyes de trumá y de cosas puras e impuras, eso usted no lo necesita y no lo voy a dar acá.
Entonces, Arbat Urim es un texto escrito en hebreo sobre la halajá practicable en esa época y que de cierto modo trata de unir las tradiciones ashkenazí y sefaradí. En muchos casos es un texto sinóptico, es decir, va a dar varias opiniones. Hace todo lo contrario a lo que hace el Rambam. Es decir, sobre el tema, por ejemplo, de, no sé, tefilín. Entonces, el Rambam dice esto, el Rashba decía esto, mi papá, Rab Asher, el Rosh, decía tal cosa. Y presenta una serie de opiniones y de opciones. Es un texto mucho más pluralista. Un texto sinóptico, un texto enciclopédico. ¿Ok? Las 4 divisiones del Arbat Urim son importantes porque son las divisiones en las que opera la halajá prácticamente hasta el día de hoy. Que son, ¿cuáles son las 4 columnas? La primera columna, Ora Haim, el camino de la vida. Talit, Tefilín, Berajot, Shema, rezos, Shabbat, Pesach, fiestas, Ora Haim. Segunda columna, Yoreh De'ah, el que enseña la sabiduría. Shechitá, Kashrut, Nidá, conversión. La organización del Arbat Urim es un tanto... Él la trata de justificar, a veces es más feliz la justificación, a veces es más complicada. Yoreh De'ah, más que todo Kashrut y Nidá es pues lo más importante de lo que nos compete hoy en día. Tercera parte, Eben Haezer, la piedra de apoyo, todo lo que tiene que ver con derecho matrimonial, casamientos, divorcios, dotes, etcétera, etcétera, etcétera. Ishut, quién se puede casar con quién, qué tipo de relaciones son legítimas, qué tipo de relaciones son ilegítimas. Esto es Eben Haezer. Y por último, Hoshen Mishpat, la pechera de la ley que tiene que ver con derecho civil y derecho comercial y un poquito de derecho penal. Cortes. Los 2 tratados más estudiados hoy en día son Ora Haim y Yoreh De'ah. ¿Por qué? Porque en algún punto, especialmente aquellos de nosotros que vivimos en democracias y en la diáspora, pues no tenemos mucha utilidad para Hoshen Mishpat. La mayoría de nosotros no asiste a una corte judía. ¿Ok? Preguntas. Estos son los 3 grandes códigos de la Edad Media. La próxima clase vamos a estudiar el gran código que surge especialmente de este último, que es el Shulchan Aruch. Pero el Shulchan Aruch ya es en una época muy diferente. Y ya vamos a ver por qué es que el Shulchan Aruch se ha vuelto el código preferido del mundo judío en los últimos 500 años. Y tiene que ver con cuestiones de política y con Gutenberg. Pero pues ya esto es harina de otro costal.
No, ok. Entonces, hablamos de alajá. Comentarios a la Torá y volvemos a comenzar con el siglo X. Tenemos toda una serie de personas escribiendo comentarios a la Torá. Y hay dos inclinaciones. Hay autores que se inclinan mucho más por esta nueva idea de pshat. Lo escribí mal. Peshat, que significa el sentido simple o contextual. Saadia Gaon comienza a investigar con eso, pero no va a ser sino después que se va a tomar esto en serio. Mientras que hay otros autores que tratan de hacer colecciones de midrashim. Es decir, van a las fuentes antiguas, a los midrashim que existían, y tratan de encontrar midrash, como dice Rashi literalmente, midrashim que se ajusten al sentido del texto. ¿Ok? Entonces, y eso es bien interesante. El rey de los comentarios midrashicos a la Torá es Rashi. Por eso, Javerim, es que hasta el día de hoy es tan... la gente, desafortunadamente, y eso es porque no entienden la naturaleza del Midrash. La gente piensa que Rebeca tenía 3 años y que el arca de Noé, yo no sé qué cosas, y que Moisés medía 5 metros de alto. La mayoría de ellos no están citando directamente al Midrash, sino que están citando a Rashi. Rashi lo que hacía era tomaba los midrashim que había y escogía el midrash que de acuerdo a su opinión más se ajustaba a lo que la historia pedía. El archienemigo a nivel doctrinal de Rashi es su nieto. Rabbi Shmuel ben Meir, el hijo mayor de su hija mayor Yocheved, el cual se le conoce como Rashbam. Y si Rashi es el ultramidrásico, Rashbam es el ultrapshático. El Rambam quiere saber qué es lo que está diciendo la Torah. A él no le interesan cuentos, le interesa saber qué es lo que está diciendo la Torah. Literalmente. Y a veces es tremendamente, incluso lo dice, si mi abuelo hubiera conocido un poco más sobre las ventajas de leer la Torah de esta manera más aterrizada, creo que se hubiera arrepentido de lo que escribió y hubiera hecho un nuevo comentario a la Torah. Estas son palabras literales del Rashbam. ¿Ok? El otro hiperrecontrapshático es un rabino español de nombre Abraham Ibn Ezra. Ibn Ezra tenía a su disposición algo que muchos rabinos antes no habían tenido tanto, y es que Ibn Ezra era un filólogo consumado, que sabía árabe, arameo y hebreo. Y había estudiado a fondo la estructura de la gramática de esas 3 lenguas. Y hace un análisis a fondo de la estructura gramatical de las palabras de la Torá y extrae su verdadero significado. O sea, constantemente Ibn Ezra dice, y la gente entendió mal esta palabra no está en este tiempo verbal, sino en este otro tiempo verbal, y se conecta con esta palabra en árabe, y esto es lo que significa. Es una de las primeras lecturas críticas
de la Torá. Y crítica en el sentido de que está utilizando la ciencia de la gramática para darnos una visión de qué es lo que está diciendo la Torá en verdad. En contrapeso a Ibn Ezra, tenemos otro de los grandes comentaristas, pero esto sí, desde una perspectiva mucho más mística, que es el Ramban, Rabbi Moshe ben Nachmanides. Para él, y ya vamos a llegar a esto, él lee la Torá desde la perspectiva de la filosofía y muchas veces de la Kabbalah, que en este momento ya era una disciplina literaria judía que estaba comenzando a salir a la luz. Ya vamos a hablar en contados minutos sobre la Kabbalah. Y en general en el medioevo hay toda una serie de comentaristas de la Torá. Si ustedes quieren encontrarlos, busquen una Biblia que se llama Mikraot Gedolot. ¿Qué significa Mikraot Gedolot? Mikraot Gedolot significa la gran Biblia. Es una Biblia rabínica. Y es una Torá con los comentarios de diversos rabinos, de Rashi, de Rambam, de Rashbam, de Ibn Ezra, de Seforno, de Hizekuni, del Or Haim, del Keli Yakar, y este proceso de comentarios a la Torá, al igual que Sheolot Utshuvot, es algo que no ha terminado. Esto lo comienza literalmente Saadia Gaón, pero hasta el día de hoy se siguen escribiendo comentarios a la Torá. A pesar pues de que algunos son los clásicos, ¿cierto? Rashi, Rashbam, Ramban, Ibn Ezra, Seforno, Hizekuni, el Ralbag, el bisnieto del Ramban, que a diferencia de su bisabuelo era un racionalista consumado. Hay de todo. Y si ustedes quieren estudiar esto, por lo general vienen incluidos en unos textos que se llaman Mikraot Gedolot. Onkelos es muchísimo más anterior a todo esto, Ari. Onkelos es contemporáneo de los Tanaim. Pero es interesante porque Onkelos lo que trataba de hacer era, de cierto modo, lo que los rabinos del Pshat van a hacer mucho después, y es aclarar el lenguaje de la Torá. Cada vez que, por ejemplo, en la Torá aparece un lenguaje corporal, la mano de Dios, el pie de Dios, etcétera, 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 ¿qué hace Onkelos? Lo corrige y dice, y la gloria de Dios, la presencia de Dios. Ya hay desde Onkelos, que es muy viejo, hay una tendencia a razonabilizar los textos de la Torá y a simplificar las metáforas que la hacen de difícil lectura. Por eso es que al Rambam, por ejemplo, le gusta tanto la traducción de Onkelos. Dice, mire, yo no estoy haciendo nada nuevo, Onkelos estaba haciendo esto 1000 años antes que yo. Pero Onkelos no es una interpretación, Onkelos es una traducción. Ahora, toda traducción es a su vez también una interpretación. Pero esto fue algo que nosotros no contemplamos, una omisión yo creo importante cuando hablamos del texto bíblico, es que las primeras interpretaciones del texto bíblico fueron traducciones. La Septuaginta, los Targumim, la Peshita, que es la traducción al siriaco, son todas versiones de la Biblia que están tratando de traducir el mensaje bíblico, pero no son traducciones 100% fieles. ¿Por qué? Porque ninguna traducción puede ser 100% fiel. Toda traducción ya incluye un proceso de interpretación por parte del traductor.
Ok. Eh, en el sentido, Héctor, sí. O sea, el Ramban y el Rambam estaban de acuerdo en una cosa. Las mitzvot tienen razones. Esto de que las mitzvot son completamente arbitrarias era algo que al Ramban y al Rambam le causaba escozor. Pero ya la respuesta de, bueno, ¿y cuál es el sentido de las mitzvot? Ahí sí ya hay una diferencia. Para el Rambam tiene que ser una explicación racional. Para Nachmanides, para el Ramban, muchas veces era una explicación, entre comillas, espiritual. El ejemplo más transparente de esto, por ejemplo, es la aproximación de los dos sabios a los sacrificios. Para Maimónides, el propósito de los sacrificios era un propósito cultural. Era ayudar al pueblo de Israel para deshacerse de la idolatría egipcia. Y tenía que ser un proceso gradual, social e intelectual, y no una cuestión de sopetón. Para Nachmanides, los sacrificios activan energías en el universo que nosotros no podemos entender y que de algún modo dan beneficio a nuestra alma invisible o afectan, ¿cierto?, la plomería mística del universo. Son dos visiones muy diferentes de por qué hacemos o no hacemos sacrificios, o de por qué hacíamos sacrificios. Para el Rambam es todo un proceso de entrenamiento cultural. Para Nachmanides era manipulación de energía, de una manera muy específica, y que tenía que ser hecha de esa manera. Rápidamente, la filosofía Haverim en el judaísmo es el encuentro feliz, bueno, a veces no tan feliz, de dos tradiciones diferentes. Por un lado tenemos la tradición judía, que viene de la Biblia, del Talmud, de los Midrashim, y por el otro lado tenemos la tradición greco-árabe, ¿cierto? Que los árabes habían traducido a Aristóteles, y no solo lo habían traducido, sino que lo habían comentado y lo habían utilizado para examinar el Islam. Los judíos que participábamos activamente de esta cultura greco-árabe, pues comenzamos a hacer lo propio con el judaísmo. Grandes títulos de la filosofía judía medieval: Emunot Vedeot, que es pues, el primer tratado de teología, Saadia Gaon. Después viene Emuná Ramá, de Abraham ibn Daud. Este ya es un texto escrito en España. Rápidamente el énfasis pasa de Irak a España. La mayoría de los textos filosóficos medievales no fueron escritos, sino fueron escritos en un solo lugar, que es España, que era donde este intercambio, esta convivencia entre las culturas cristiana, musulmana y judía y aristotélica, eran cuatro culturas verdaderamente, produjeron una mezcla que salvó a Europa, salvó al mundo occidental. Emuná Ramá es una obra racionalista de Abraham ibn Daud, no muy bien conocida, pero al menos muestra desde el comienzo una clara tendencia racionalista que luego va a ser balanceada por otros textos. Mekor Haim fue escrita por el gran poeta Shlomo ibn Gabirol, y durante muchos siglos ni siquiera sabíamos quién había escrito eso. Se conocía, la gente pensaba que esto había sido escrita por un filósofo musulmán que era llamada Avicenbrón en el siglo XIX, y se encontraron unos manuscritos que probaron que Mekor Haim, la fuente de la vida, en efecto fue escrita por un judío, y es un texto neoplatónico donde se describe el universo como una serie de emanaciones. Los latinos conocían este texto como Fons Vitae, la fuente de la vida,
y es un texto puramente filosófico. O sea, cuando uno lo lee, uno no sabe si el que lo escribió es cristiano, judío, musulmán o neoplatónico. Uno sabe que es monoteísta. O sea, no es un pagano, pero era muy difícil identificar su identidad religiosa. ¿Por qué? Porque estaba haciendo filosofía pura y madura. No filosofía al servicio del judaísmo, como mucha de esta filosofía lo es tratar de explicar el judaísmo en términos racionales o en términos discursivamente occidentales. Mekor Haim no le interesa el judaísmo. Mekor Haim está describiendo el proceso de emanación divina. Es un texto complicadísimo, pero muy interesante. Luego viene uno de los primeros textos que es el Kusari. Es un texto, fue escrito por otro gran poeta, el otro gran poeta de la tradición española, que es Yehuda Halevi. Y este es un texto apologético de por qué el judaísmo es superior a la filosofía, al islam y al cristianismo. Y es un texto que, a pesar de que utiliza el lenguaje de la filosofía, es un texto profundamente antifilosófico. Pero pues esto ya lo sabían. Ya hay una sentencia, un epigrama de Aristóteles que dice: el que quiera filosofar tiene que filosofar, y el que no quiera filosofar tiene que filosofar. O sea, para explicar yo por qué no soy filósofo, tengo que, de cierto modo, utilizar las estrategias discursivas de los filósofos. Esto no pasa, no, o sea, no solo sucede en el judaísmo, sino que hay libros paralelos en el Islam. Por ejemplo, Tahafut al-Falasifa de Al-Ghazali, el gran místico antirracionalista, escribió un libro que se llama Las contradicciones de los filósofos, y es un libro de filosofía, diciendo por qué los filósofos no tienen razón. Lo mismo, La Suma contra Gentiles de Tomás de Aquino. La Suma contra Gentiles de Tomás de Aquino es un libro que usa las estrategias de los filósofos para probar que el cristianismo es superior a la filosofía. No es un esfuerzo único de los judíos. En medio del proceso encontramos la joya máxima de la filosofía judía, Moreh Nevuchim, Dalalat al-Hairin, la Guía de los Perplejos, escrita por Rabbi Moshe ben Maimón, en el cual se trata de hacer una síntesis del judaísmo con la filosofía aristotélica. Es un texto riquísimo, es un texto complicadísimo, es un texto elitista, muy difícil de leer, y el Rambam lo dice de entrada, dice: el que no sepa filosofía, el que no sepa lógica, el que no sepa matemática, el que no sepa ciencia, no va a entender este libro. Y este libro no es para todo el mundo. Para el Rambam lo dice de manera muy clara. Para las masas, creer en una religión llena de fantasías es provechoso. Y no les vamos a dañar no les vamos a pop your bubble. No vamos a dañarles el video. Pero hay aquellas personas que han estudiado ciencia, que han estudiado filosofía y que están perplejos. Esto es justamente lo que significa la guía de los perplejos. No saben qué es verdad, si la Torá o la filosofía. Para estas personas, para esta minoría, es que este libro trata de encontrar una vía media que les permita a estos judíos filosóficos seguir siendo judíos sin renunciar a la Torá y sin renunciar a la razón. ¿Ok? El Moreh Nevuchim causa muchas olas. Y va a haber otros textos que tratan de, ya sea hay muchos comentarios filosóficos y antifilosóficos al Moreh Nevuchim. En las ediciones tradicionales, algunos de ellos tremendamente extremos, como el de Narboni o el de Ibn Caspi,
que son aún más racionalistas que el Rambam, y hay aquellos comentarios que tratan de armonizar el Rambam, ya sea con las fuentes tradicionales o incluso con la Kabbalah, como sucede con el caso de los comentarios al Moreh Nevuchim del gran cabalista Abraham Abulafia. O sea, el Moreh Nevuchim se vuelve una obra obligada de referencia. Dos textos que hay que mencionar y con esto terminamos. Or Hashem de Hasdai Crescas, donde ya para el siglo XIV la gente se estaba comenzando a dar cuenta que el sistema aristotélico no era suficiente. De estas mismas preguntas va a salir la ciencia de Galileo, y lo que estaba haciendo Hasdai Crescas, que era uno de estos hombres del Renacimiento, era tesorero de la corona de Aragón, filósofo, matemático, era tratar de hacer filosofía judía sin Aristóteles o contra Aristóteles, porque ya para el siglo XIV la noción de que Aristóteles era la última palabra en filosofía y ciencia se estaba desgastando. Y por último, posiblemente el último texto importante de la filosofía medieval es Sefer Haikarim, el libro de las raíces o el libro de los principios, que es un texto de filosofía donde se trata de explicar la teología judía desde una perspectiva racional y en muchos casos contra maimonidiana. Esto fue escrito en el siglo XV por Joseph Albo, justo antes de la expulsión de España. Cuarta columna, y con esto terminamos. La Kabbalah Haverim es una disciplina o es una aproximación al judaísmo que data al menos de la época talmúdica, pero que en la época talmúdica era de manera secreta. Se enseñaba de maestro a discípulo, de padre a hijo, y se consideraba una doctrina secreta, una doctrina esotérica. Algo pasa con la publicación del Moreh Nevuchim en 1198. Y es que en España especialmente surge un movimiento racionalista robusto que pone muchas de las creencias de la Kabbalah en entredicho. No porque la Kabbalah fuera pública, es decir, el Moreh Nevuchim lo que presenta es un judaísmo de un mundo completamente desencantado. No hay fantasmas, no hay espíritus, no hay energías, no hay... Y para los cabalistas que manejaban ese lenguaje, era una época de tremenda angustia que los fuerza a salir del anonimato. Y los dos grandes textos de la Kabbalah que aparecen en la época medieval, uno es Sefer HaBahir, que fue compuesto por Rabbi Isaac el Ciego, hijo de Rabbi Abraham ben David, que es el gran crítico del Rambam. Si hay un crítico ácido del Rambam, era Rabbi Abraham ben David de Poskiers, el Rabat. Su hijo Rabbi Isaac el Ciego escribe el Sefer HaBahir, y en el año 1280, bajo el tutelaje de Moisés de León, en la ciudad de Valladolid, se publica el libro del Zohar, escrito ya sea por Moisés de León mismo o por un grupo de cabalistas asociados con Moisés de León. El Zohar es escrito a modo de Midrash, es escrito en arameo, un arameo macarrónico basado en el arameo del Talmud, no en el arameo del Midrash, como comentario a la Torah, donde se desarrollan ideas midrashicas tremendamente interesantes, prácticas halágicas tremendamente extrañas y nuevas, que en muchos casos no tenían ningún precedente en la literatura talmúdica, pero tanto el Sefer HaBahir como el Zohar, y luego la obra de Yosef Gikatilla, de Abraham Abulafia,
eh, casi todos ellos en España. Son las primeras grandes obras de la Kabbalah, que durante los próximos 8 siglos va a estar a veces en diálogo, a veces en oposición a la filosofía. Y a veces, en algunos casos muy interesantes, como es el caso del Ramjal, de el rabino Moshe Haim Luzzatto, incluso personas que tratan de hacer una síntesis de la filosofía y la Kabbalah. Al menos en el judaísmo popular, de la inmensa mayoría de los grupos étnicos que conforman el judaísmo, la Kabbalah se ha vuelto, y ya lo era para el siglo XVII, XVI, para el Renacimiento, la teología oficial del pueblo judío. ¿Ok? Ahora, ustedes me han oído hablar de manera tremendamente polémica sobre la Kabbalah, y con esto los dejo. La Kabbalah y la filosofía son dos marcos conceptuales para el judaísmo que aparecen en el medioevo. Creo que ambos tienen ventajas, ambos tienen desventajas, pero lo que no puedo yo aceptar, y esto es justamente el gran problema de pensar que el Zohar lo escribió Shimon Bar Yochai, es que cualquiera de estas dos ramas, tanto la filosofía como la Kabbalah, puede llegar a ser mucho más importante que el Talmud. Cuando yo asumo que el Zohar fue escrito por Shimon Bar Yochai, yo le estoy dando al Zohar el mismo estatus que la Mishnah. Y esto es grave, en mi opinión. En mi opinión, no puede ser un judío de corte filosófico, un judío de corte cabalista, o las dos, o ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque el único texto que verdaderamente habla de manera total a todo el pueblo judío es la Biblia y el Talmud. Estas son opciones dentro de un abanico conceptual que yo puedo asumir o rechazar o ignorar. Pero esta noción que tienen muchos judíos de que la Kabbalah es el alma del judaísmo, ¿cierto? Que verdaderamente, o sea, posiblemente el canal de YouTube más famoso, con más suscriptores sobre judaísmo en español, dice claramente, mire, usted cuando lo más importante que tiene que estudiar es Kabbalah. Torah, Talmud, eso es secundario. Lo importante es conocer el alma de la Torah. 33,000 seguidores tiene esta persona. A mí eso me parece una trastocación de valores rabínicos importantes. Si la gente quiere ser cabalista, pero mientras la cábala sepa que siempre va a venir detrás de la Biblia y el Talmud, y que en ningún caso puede la Kabbalah sobreponerse al Talmud o a la Biblia. ¿Ok? La Cábala es importante para el estudio del judaísmo. Depende a qué te refieras con estudio, Sabrina. Como estudio cultural, yo creo que todo judío culto debe saber un poquito sobre los textos cabalistas. Esto no significa que todo judío culto deba ser un cabalista. Yo me considero un judío relativamente culto y no estudio cábala. Y no veo necesidad, y yo observo mitzvot sin tener que verlas a través del lente de la cábala, pero aún así, y esto sonará tremendamente prejuicioso, muchos de mis mejores amigos son cabalistas.
Mis objeciones con la Cábala no es una decodificación de la Torah, Humberto. Eso es ya tomarse el Kool-Aid de los cabalistas. Eso es ya conceder, es el sentido secreto de la Torah. No, es un midrash. Es una interpretación basada en un lente neoplatónico, espiritualizante de la Torah, basada en gematria y conexión de palabras y reorganización de letras. Ok. Pero eso no significa que sea una decodificación. Decodificación significa que la Cábala ya estaba ahí, que es el corazón, el alma secreta de la Torá que yo descubro cuando quito las cosas exteriores, ¿cierto? La cáscara exterior y me encuentro con el fruto, que es lo más importante. Esa es una estrategia, y hay filósofos muy radicales que dicen lo mismo, que la filosofía es el verdadero corazón de la Torá. A mí eso se me hace inaceptable. Yo le tiro más al lado de la filosofía. ¿Por qué? Porque me parece un lenguaje mucho más democrático, de tratar de explicar versiones de la Torah que vayan a ser mucho más atractivas a personas del siglo XXI. Esa es mi razón para ser racionalista. Me parece que mientras yo me mantenga en el lenguaje racional, podemos todos tener una discusión y es algo mucho más democrático que cuando estamos hablando